Los milagros, escucha, los milagros no producen la fe, en este caso la fe que Dios espera en el hombre, o que el hombre obtenga a fin de ser salvo. Y así como tampoco la evidencia del poder de Dios produce transformaciones verdaderas en las personas. Entonces, los milagros no producen la fe que Dios espera para que el hombre sea salvo, ¿sí? Y tampoco la evidencia del poder de Dios produce transformaciones en las personas. Esto es algo muy separado de lo que es realmente la salvación en Jesucristo. Entonces, experimentar milagros, experimentar el poder de Dios, ni atrae a las personas a Jesucristo, ni transforma a las personas a la imagen de Jesucristo. Lo que Dios espera de nosotros por medio del Evangelio es muerte, es madurez, es que nosotros demos fruto, ¿sí? Un milagro puede ser lo que el hombre espera, pero el Evangelio no se diseñó para expectativas humanas, sino para las expectativas de Dios. Entonces, el predicar un evangelio de milagros o buscar la forma de atraer a la gente con el llamamiento de que Dios le puede sanar o con las promesas de que Dios le puede libertar, etcétera, no es la forma correcta de atraer las personas a Cristo. Jesucristo lo que vino haciendo y los apóstoles fue predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces, si nosotros no entendemos el verdadero evangelio, el cual consiste en predicar un arrepentimiento para perdón de los pecados, el predicar que en Jesucristo hay resurrección, que en Jesucristo hay vida, entonces nosotros estamos muy lejos de entender lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo vimos en temas pasados. La cruz expresa el propósito de Jesucristo o el propósito del evangelio. Porque si nosotros aceptamos un Dios de milagros, nunca vamos a estar dispuestos a ir a la cruz, sino solamente lo que vamos a querer en nuestra vida son milagros. Pero si entendemos el propósito del Evangelio que está manifestado en la cruz y que la cruz demanda compromiso, la cruz demanda arrepentimiento, la cruz demanda una vida comprometida, entonces vamos a estar dispuestos a pasar por esa cruz. Pero si no, no vamos a estar dispuestos a vivir en esa cruz. Por eso Jesucristo dijo, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Mas no dijo, recibe mis milagros y sigue en pos de mí. ¿Ok? Entonces, un milagro puede ser lo que el hombre espera, pero no es el evangelio. Solo la cruz contiene el mensaje del evangelio. Los milagros no enfocan a las personas en la vida de entregar a Dios lo que Dios requiere, y mucho menos los milagros, ¿sí?, nos guían a estar dispuestos a vivir como Jesús vivió, en este caso, ocupados en los asuntos del Padre Celestial. Entonces, una persona que desde el principio tú le enfocas en creer en un Dios de milagros, en creer que Dios está para cumplir sus expectativas humanas, para sanarle, para libertarle, para hacerle milagros, cualquiera que sean, o para prosperarle por medio de un milagro, es un evangelio tergiversado, es un evangelio adulterado, porque el evangelio no va a cubrir esas expectativas. Puede ser que ocurran los milagros, pero no es el propósito principal del evangelio de Jesucristo, generar milagros, sino generar una vida transformada a la imagen y semejanza de Jesucristo, al pasar nosotros por la cruz de Cristo. Amén. Entonces, solo la cruz contiene el mensaje del evangelio. Los milagros no enfocan a las personas en la vida a fin de entregarse a Dios o entregarle a Dios lo que Dios requiere. Mucho menos los milagros los guían a estar dispuestos a vivir como Jesús vivió, en este caso enfocados en los asuntos del Padre Celestial. Dios espera fruto, en este caso frutos espirituales y evidencias de su amor y su gracia. Y la mayoría de nosotros lo que esperamos son milagros, milagros que satisfagan nuestras necesidades humanas, nuestras necesidades temporales, para vivir viviendo la vida que nosotros deseamos vivir y no la vida que Dios requiere que nosotros vivamos. Ahora, entendamos esto. Lo acabo de decir, ¿para qué queremos un milagro? El milagro no exactamente tiene que ver con sanidad, en este caso con sanidad física, o con sanidad de los pensamientos, o con sanidad de las emociones. ¿Para qué queremos ese milagro si queremos vivir nuestra vida?
Si nosotros realmente quisiéramos un milagro para vivir la vida cristiana, yo te aseguro que Dios te haría ese milagro para que puedas vivir la vida cristiana. Pero la realidad es que nosotros queremos experimentar un milagro, ¿para qué? Para seguir viviendo nuestra vida humana, para seguir desarrollándonos como personas comunes. Y el propósito de Dios realmente no está en nuestro pensamiento para recibir ese milagro. De hecho, ni hemos entendido el propósito de Dios porque ni lo hemos escuchado. Lo que queremos es solamente un milagro. ¿Ok? Ahora, los milagros, lo acabo de leer acá, ¿sí? Tienen como propósito satisfacer las necesidades humanas, la temporalidad. Pero el punto es que la mayoría quiere seguir viviendo esa vida, mas no la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito del Evangelio, y es vivir la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Jesucristo desde muy pequeño comprendió el propósito de Dios para su vida, y por lo tanto se involucró desde muy pequeño en los propósitos del Padre Celestial, a tal grado que se desapareció días, y él no estaba preocupado por sus padres, él estaba preocupado por los negocios de su padre. Ahora, con esto no quiero decir que nosotros no necesitemos vivir nuestra vida, que no necesitemos salud física, salud económica, salud mental, salud emocional. Sí la necesitamos, pero nuestro enfoque no puede estar en que necesitamos recibir eso para poderlo hacer. De otra forma, preguntémonos, ¿por qué Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme? O sea, ¿no estamos dispuestos a tomar la cruz y seguir a Jesús? Si nosotros estamos esperando un milagro para poder servirle a Dios, para poder comprometernos con Dios, para poder rendirnos a Dios, para empezar a hacer las cosas a la voluntad de Dios, realmente no estamos comprendiendo el Evangelio. Porque el Evangelio no dice, espera tu milagro y sígueme. El Evangelio dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, sin milagros, tú tienes el deber de tomar la cruz y seguir a Jesús, de involucrarte en sus negocios. Pero si no hemos entendido el propósito del Evangelio, lo que vamos a seguir, ¿qué es? Haciendo, esperando un milagro. Y ese milagro puede llegar por gracia y misericordia de Dios, pero no está realmente ese milagro dentro del centro de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir vidas dentro del centro de la voluntad de Dios, enfocados en el propósito de Dios, mas no enfocados en expectativas humanas que solamente son a nuestra conveniencia para seguir nuestra vida humana. Por último, ningún milagro generará la convicción de entregar la vida a Dios. Por el contrario, la falta de valoración al sacrificio de Cristo nos apartará de Él. Entonces los milagros, lejos de enfocarnos en lo que Dios quiere, nos roban realmente el enfoque de lo que Dios quiere. Porque el enfoque de Dios no está en hacernos un milagro. El enfoque de Dios es que nosotros muramos a nosotros mismos, a las expectativas humanas que tenemos, y que las expectativas de Dios se vuelvan las nuestras. No se trata de que Dios viva nuestra vida, sino se trata de que nosotros vivamos en la vida de Dios. Amén. Entonces, entender esto, hermano, tiene que traer un arrepentimiento, una transformación a nuestras expectativas, a lo que nosotros esperamos del Evangelio. No podemos seguir viviendo la vida cristiana con expectativas falsas que no son las que Dios diseñó o programó para nosotros. El Evangelio fue programado no para cumplir nuestras expectativas, sino fue programado para cumplir las expectativas de Dios, los propósitos de Dios, los objetivos de Dios. Y esos objetivos de Dios, escucha, como efecto, no como causa, pueden generar milagros en nuestra vida. Amén. Entonces, enfoquémonos correctamente en lo que Dios quiere. Dios quiere milagros para nosotros, sí los quiere que nos vaya bien, pero no es el propósito o el objetivo principal del Evangelio.